Hola María, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias. Hola Cari, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Pasa tranquilo. Estamos en Intersección hablando de las infancias de hoy con las doctoras Karina y María. Bueno, queremos saber qué es la medicina antroposófica. Bien. Bueno, hola a todos. Bueno, es una medicina integrativa que lo que hace es eso, es integral. Nosotras somos médicas, tenemos nuestro título tradicional, trabajamos en lugares, digamos, yo trabajo en el hospital público y a través de la medicina antroposófica lo que hacemos es ampliar la mirada del ser humano e integramos a la medicina tradicional. Es decir, cuando hablamos de integrar, no es que polarizamos y elegimos una medicina o la otra, sino que integramos ambas en la concepción de lo que es el ser humano y la salud. Es decir, que vemos al ser humano no solo como un cuerpo físico, ¿no? Sino que también tiene un alma y un espíritu, que esas cosas nos conforman, nos sanan, nos enferman, y eso es parte de la integralidad del ser. María, vos sos cardióloga, ¿por qué elegiste la medicina antroposófica? En realidad la medicina antroposófica creo que me encontró a mí, fue en el momento de la pandemia. Yo venía con la medicina tradicional, trabajando mucho y muy profundamente con la cardiología, y ya había cosas en realidad que me faltaban, como en un rompecabezas me faltaban piezas. Y en ese momento yo estaba atendiendo a través de la homeopatía y me llegó la misma médica que me atendía, me dijo, está la antroposofía, me gustaría que vos empieces a trabajar con la antroposofía, y me presentó al grupo de Fundación Girasoles. ¿Qué es esa fundación? Fundación Girasoles es una fundación médica dedicada a la antroposofía. Y trabaja con pacientes en su integralidad, digamos, desde pediátricos, niños, hasta adultos mayores. Y como decía Karina, digamos, la medicina antroposófica es la medicina tradicional con sus diferentes especialidades, a las cuales sumamos la formación en medicina antroposófica, y los médicos antroposóficos actuamos con la medicina tradicional, si así lo requiere el paciente, ya sea darle un analgésico, un antibiótico, una medicación si el paciente realmente lo requiere o está en alguna crisis en particular. Sí. Si no lo requiere, se utiliza la medicina antroposófica. Y el proceso en sí, que es orientado principalmente al proceso. Y entonces ahí usamos la farmacia antroposófica de la cual hablábamos, derivada de minerales, vegetales. ¿En el mundo se está extendiendo cada vez más la medicina antroposófica? Sí, creo que la salud, básicamente todas las medicinas integrativas, ¿no? Creo que la pandemia hizo un quiebre en la salud y nos obligó como a preguntarnos qué pasa con la salud que veníamos como transitando, qué pasa con las normas de la salud,
qué pasa con esto que nos cuentan y que a veces no están así como nos cuentan. Y a partir de eso creo que en base a las preguntas, cada uno intenta esto, como buscar otras opciones, cosas que nos completen, ¿no? Exacto. Y en eso creo que todas las medicinas integrativas están hoy más en boga en todo el mundo. En eso creo que la pandemia ha sido un quiebre en la salud. Claro, tiene otras herramientas la medicina antroposófica, tiene terapia artística, tiene euritmia. La relación con la naturaleza, que es tan importante. Claro, también, ¿no? Tiene como, partimos de una concepción del ser más ampliada, esto que tenemos como un cuerpo físico, alma y espíritu. Para eso estudiamos durante mucho tiempo cómo es la anatomía y la fisiología mirada desde la medicina antroposófica, donde hablamos de una cuatrimembración, de una trimembración del ser humano. Tenemos distintas terapias que podemos sumar a las terapias tradicionales. Esto, como decía Gigi, que es la euritmia, arte terapia, compresas que hace la farmacia antroposófica, el masaje pretzel, bueno, como muchas terapias que se suman y que van trabajando distintas partes del cuerpo. Y en cuanto a la medicación también, esto como medicamos con plantas, con minerales, con metales, cada uno de ellos también va a convocar a ese cuerpo que uno ve que está medio en desequilibrio, ¿no? Y sí, esta medicación tiene todo un cultivo agroecológico biodinámico, donde lo que también contemplamos en esto de la biodinámica y la agricultura, ¿no? Son las estaciones del año, ¿no? Como hay algo donde somos esto como un pequeño microcosmos dentro del gran macrocosmos, consideramos, ¿no? Entonces que cada una de estas cosas del cosmos también funcionan como arquetipos que miramos en el proceso de salud, que nos afectan y son considerados en la terapia. Estos conocimientos, ¿cómo se plasman en los niños, no? Hablando de la niñez, la infancia de hoy. Bueno, básicamente en esto de que ampliamos la mirada, también la antroposofía es algo así como la ciencia del espíritu, ¿no? Entonces, para estudiar esto, ¿cómo hacemos para estudiar el espíritu? ¿Cómo sabemos, no? Entonces, en base a eso, digamos, como hay toda una teoría que hace el filósofo Rudolf Steiner, filósofo pensador, ¿no? Como que es quien la desarrolla, con Ita Beckman, que es médica ella, y lo que hacemos es dividir la biografía humana en septenios. Por ejemplo, una de las formas en que podemos ir conociendo un poco más quiénes somos, a qué venimos, de dónde venimos, por qué aparece la enfermedad, es dividir la vida en septenios. De 0 a 7, de 7 a 14 y de 14 a 21 es como el primer proceso. Esos son los 3 septenios que forman el primer proceso de la vida. Ahí es donde ubicamos básicamente a la infancia. Y en base a esos septenios, cada uno de ellos va a desarrollar una parte de nuestro cuerpo, una parte de nuestra fisiología, y así es como vamos acompañando a lo que decimos como el desarrollo del ser humano. Y para ustedes como médicas, ¿qué desafío representan estos septenios? Principalmente yo pienso en la educación, justamente ahí donde en la educación y no solamente de los niños, sino de los padres también, porque esto es un acompañar y a veces pasa que tienen un acompañamiento de la escuela, pero a veces no de los padres. Entonces ese es el desafío de poder ayudar al niño en su primer septenio, de que pueda crecer lo más saludable posible en todos los aspectos. Sí. Y una de las cosas que siempre se plantea y en la pedagogía Waldorf, que está muy relacionada obviamente en la antroposofía, porque Rudolf Steiner es uno de los creadores de la pedagogía Waldorf, se respetan mucho los ritmos, como hablábamos, los ritmos de los niños. Esa es una de las cosas fundamentales para poder traer también salud a los niños, un equilibrio a los niños, poder darle un ritmo a los niños. Y en eso tenemos
digamos, un abanico también amplio en el cual podemos trabajar en las escuelas, trabajar en la escuela y también en las casas. Hablando de la escuela Waldorf, ¿con qué fin se contempla la presencia de un médico escolar en el aula? Bien, bueno, quizás como hablando un poco esto de los niños, ¿no? Es esto para todas las medicinas, ¿no? Como sí. También considerar que el niño es como, todos hemos sido niños, y que es como una parte del proceso del ser humano, de lo que somos hoy, ¿no? Y que ahí es donde se construyen las bases más importantes de lo que nosotros vamos a hacer como seres humanos, ¿no? Que la niñez es ese periodo trascendental donde construimos los cimientos para que después podamos ser en el mundo. Entonces es un periodo sumamente importante de la vida, esto lo traen todas las medicinas, y bueno, y es esto, es como poder considerar esta etapa fundamental en el desarrollo del ser humano. En base a esto, la pedagogía Waldorf, que es cuando hablamos de las escuelas Waldorf, considera la presencia del médico escolar en base a que esto, que es el desarrollo, en base a la antropología del ser humano. La antropología es la ciencia que estudia al hombre y su desarrollo, ¿no? Entonces lo que va haciendo es, el médico muestra cómo se va desarrollando ese ser en los primeros años de su vida para que desde la pedagogía pueda serlo acompañado, ¿no? Entonces, como lo que consideramos es, bueno, cuando hay una madurez escolar, consideramos la individualidad de los seres, no todos venimos al mundo a hacer lo mismo, ¿no? Todos tenemos distintas cualidades, entonces a través de la pedagogía y de lo que el médico escolar ve en el desarrollo del ser humano, podemos ver la constitución de ese ser, sus temperamentos, qué requiere cada uno, cómo lo acompañamos para que cada uno de esos seres pueda poner en el mundo lo que vino a traer. Y el médico es quien cuenta más o menos cómo se va haciendo el desarrollo del ser humano, ¿no? Como esto, quizás hay algo como muy explicado así, como fácil, ¿no? Para que lo podamos comprender. Durante el primer septenio en la medicina antroposófica, lo que miramos para ver quién es ese ser humano es la cabeza. Nosotros decimos, los niños, hay algo de lo que vienen y cuentan los papás del niño, que a veces si el niño puede ser visto por esos padres, va a corresponder con lo que nosotros observemos en la consulta. Ahora, si mamá y papá no pueden vernos mucho, ¿no? Quienes trabajamos con los niños tenemos como la labor de ver quién es ese ser, para dar herramientas a la familia. Y en eso vemos como la constitución, miramos sus cabezas. La cabeza es esto cósmico, ¿no? Es esto redondo que nos conforma, que tiene similitud con el cosmos, con el universo, esta redondez del cosmos. Y si vamos como esto a lo antropológico, vieron que cuando vemos una ecografía lo primero que vemos es como una cabeza, ¿no? Claro. Como lo primero que se hace la ecografía del niño y se ve como esa cabeza. Y de ahí sale como el ectodermo, el endodermo, las distintas partes que van a conformar nuestro cuerpo, ¿no? Después también esto que el niño tiene que ponerse de cabeza a la tierra para abrir el canal de parto, ¿no? Hay algo de la cabeza que va dirigiendo el momento, cuándo voy a nacer, dirijo encarnado, digamos, como la cabeza hacia la tierra, ¿no? Exacto. Digamos, como de ahí el predominio que tiene la cabeza en estos primeros 7 años, y después también los hitos madurativos que miramos los pediatras, ¿no? Cuando el niño sostiene un poquito la cabeza, podemos decir, bueno, quizás el reflejo succión, de ilusión, de extrusión, puede introducir semisólidos, ¿no? Bien. Cuando termina de dominar la cabeza puede pararse, ¿no? Erguirse ante el mundo. Sí. Es decir, la cabeza va guiando un poco ese desarrollo de los primeros 7 años. Entonces ahí vemos quién es ese ser, ¿no? ¿Qué trae al mundo? Vemos divididos, hay un cabeza grande y cabeza chica, cada uno trae una cualidad. Esto no es patología, es constitución del ser humano, y en base a eso lo vamos acompañando desde la pedagogía. Y como médica escolar, ¿cómo intervenir cuando hay problemas de aprendizaje, de conducta en los niños? Bueno, hoy en día hay muchos trastornos, ¿no? Como si hay algo que aparece, es como trastornos de conducta del aprendizaje, ¿no?
Siempre decimos que en la infancia los diagnósticos se escriben en lápiz, ¿no? Porque somos seres que estamos en desarrollo. Entonces hay algo ahí que poner un rótulo en algo que nos estamos desarrollando a veces no es tan favorable, ¿no? Y muchas veces nos impide salir de esos lugares. Entonces siempre en la infancia ponemos los diagnósticos en lápiz para poder borrarlos y volver a mirarnos y volver a ver qué cosas conquistamos. Y hoy en día también en esto de los trastornos hablamos mucho de la neurodiversidad, ¿no? Como que somos todos neurológicamente diversos. Poder como ahondar un poco más ahí, en que algunos traemos unas cualidades y otros traemos otras. Y que también es poder como ver esto que hablábamos del valor de las infancias, ¿no? Como que a veces solo nos quedamos en lo que no hacemos bien o en lo que nos dificulta llegar a una norma o en esa masividad poder ser parte, sin poder llegar a las individualidades, ¿no? Entonces cuando evaluamos las cosas desde la masividad, hay algo de un valor individual que muchas veces se pierde y ahí a veces hablamos de trastornos cuando no entramos dentro de una norma. Exacto. ¿No? Pero tratamos de esto, de que hoy ver a ese ser que trae hoy quizás algo en su conducta. El niño siempre es el niño y su entorno, el niño y su ambiente, el niño y su familia, el niño y la escuela, el niño y el club, ¿no? El niño y los lugares donde se mueve. Entonces siempre es como a veces hoy la ciencia establece que todavía no está identificado un gen que sea quien determina la base de esos trastornos. Con lo cual hay que mirar, se habla mucho de la epigenética y en la epigenética lo que hablamos es de el ambiente, cómo el ambiente nos moldea, nos conforma. Entonces eso es mucho de lo que hay que tener en cuenta cuando vemos algo en la conducta que es disruptivo, algún trastorno en el lenguaje, es un niño que no llega a hablar de la misma manera que hablamos todos con los hitos madurativos. Sí. Entonces, bueno, miramos a su ambiente, que a veces ha pasado también esto como cuando yo hago salud pública y trabajo en un hospital público y nos encontramos con familias que vienen de diferentes países y a veces hablan idiomas guaraníes, hablan otros idiomas y quizás en la casa los padres hablan un idioma y no nos dimos cuenta de percibir que hay alguien que está escuchando, entonces a ese niño se le hace después muy difícil cuando llega a la escuela. En esto es que miramos al niño y al ambiente. A veces realmente hay trastornos, ¿no? Como esto y pueden ser acompañados, y a veces es corregir un poco las cosas que hacemos los adultos y que los niños miran. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho de la civilización humana.